Muy buenas. Recibí con mucho agrado la invitación de la Diputación de Soria para recorrer esta región de España y traerles en este video qué ofrece en la temporada de invierno. Decidí que la mejor manera para recorrer Soria capital y todos los pueblos y los paisajes que la rodean era hacer un recorrido en automóvil, en coche. Y entonces fui directamente a internet y me conecté a la plataforma de Drivy, una especie de Airbnb pero de coches, que te conecta con propietarios de automóviles que no lo están usando en ese momento para poder pedirles su coche y de esa manera descubrir lugares como los que vamos a ver en este video. Hoy compartiremos qué no podemos dejar de visitar al recorrer esta geografía de inigualable belleza paisajística. La provincia de Soria nos permite disfrutar de bosques, valles, riachuelos, alta montaña y el contraste de ciudades, pequeños pueblos, cultura y una gastronomía que deleitará el paladar de hasta los más exigentes. Su capital tiene un gran parque, la Alameda de Cervantes, conocida popularmente por los locales como la Dehesa. Entre los lugares más representativos encontramos la estatua de Antonio Machado junto al Instituto de Educación Secundaria homónimo, la iglesia de Santo Domingo y la de San Juan de Rabanera, el edificio de la Diputación, el Ayuntamiento, y no puede faltar la visita al Palacio de los Condes de Gomara. El paseo por la ribera del Duero permite alejarse del bullicio de la capital y acercarse a la naturaleza. Allí elegí Soto Playa para degustar las carnes de la zona, a las brasas. De primero me pedí algo de embutido local, que estaba delicioso. Luego del almuerzo, una opción es acercarnos a la ermita San Saturio, muy cerca de allí, donde según se cuenta, en el siglo VI, el noble soriano Saturio, tras fallecer sus padres, repartió sus riquezas entre los pobres y marchó a vivir a unas cuevas junto al Duero. Allí, en un sobrio y místico oratorio, en honor a San Miguel Arcángel, viviría durante 30 años. También por esta zona se encuentra San Juan de Duero, un precioso conjunto de arquitectura románica castellana. A poco de Soria se encuentra Ágreda. Sus calles están salpicadas de templos y conventos del siglo XVII, construcciones populares y casas solariegas.
Hola. Buenas. Podemos encontrar el acceso al barrio Moro marcado por el arco de Felipe II. Puertas semirales de estilo árabe. Y la iglesia de San Miguel del siglo XVI, entre otras construcciones, junto a las huertas árabes de Ágreda. De vuelta en la capital y para cerrar el día, me dirijo al restaurante de comida tradicional La Chistera para hablar con José Antonio, que más allá de los típicos torreznos sorianos, en su cocina podemos degustar platos típicos elaborados con todo tipo de hongos y setas. El símbolo de alta distinción, sin duda, es la trufa negra de Soria. En La Chistera se siente un encanto especial. A la cocina tradicional se suman la magia y el humor de su propietario y su familia. Les adelanto que en un próximo video me enseñará a cocinar los auténticos torreznos de Soria. Tiene que ser como las varitas energéticas. Claro, bueno, sí, esto es una barra. ¿Le damos el día? Vamos. Buah. Junto a Vinuesa encontramos el Quintanarejo, una pequeña pedanía. Allí hacemos un alto en el camino para que Jaime Martínez nos deleite con sus carnes a la brasa. Se nota que ha puesto en cada piedra y en cada chuletón su filosofía de vida. Estamos en un lugar increíble. Como argentino debo de decir que comí una carne espectacular. Tan buena como la argentina. En una parrilla argentina. La estuvimos filmando, la estuvieron viendo en video. ¿Y qué le podemos contar? ¿Qué es lo que estás haciendo acá? ¿Dónde estamos? Un lugar precioso, rodeado de lugares turísticos. Estamos en lo que se conoce como la Siberia de Europa, la Siberia de España, una provincia que se llama Soria, donde tenemos una población de 4 personas kilómetro cuadrado. Eso es desértico completamente. Aquí lo que hacemos es sobre todo recuperar cocinas tradicional, evitamos sobre todo la cocina fusión, evitamos la cocina estrella y conseguimos que la gente pruebe los sabores de antaño, metiendo innovación y sobre todo pues con cuestiones tan prácticas como pues una parrilla argentina, que es lo que utilizamos. Ajá. ¿Y en qué zona estamos? ¿Cómo hacen para llegar hasta aquí? Bueno, estamos en una de las zonas más bonitas de España, por naturaleza, como es la comarca de Pinares, donde tenemos una laguna a la que le escribió Antonio Machado en la tierra de Álvar González, que se llama la Laguna Negra de Urbión, y es una zona pues donde al año pueden venir aproximadamente 1 millón de turistas a ver la nieve, a ver la laguna y una serie de circunstancias como es la naturaleza, claro. También tenemos muy cerca un cañón muy precioso, ¿no? Tenemos la capital, que es Soria, que es preciosa, tenemos muy cerquita Logroño, que es la capital de La Rioja. Tenemos cerca Burgos, que fue la capital de Castilla durante la conquista de América, y luego tenemos pues eso, las maravillas naturales de Soria, como te decía, la Laguna Negra, y tenemos el cañón del río Lobos, que es una zona divina, preciosa y que además pues es muy mágica, porque estamos hablando de una zona templaria, con una iglesia templaria, que es una zona impresionante, llena de magia y de misterio. Bueno, te agradezco muchísimo por este tiempo, porque sabemos que estamos justo en la hora de la comida, con
idas, venidas, te hemos estado filmando mientras se está llevando los platos, la parrilla, la barbacoa. Así que muchas gracias por este tiempo y nos vamos a seguir recorriendo la zona para mostrarles todo lo que tienen por esta área de Soria. Por la tarde nos acercamos a La Fuentona, de donde nace el río Bión. Un paisaje brutal donde, debido a la pureza y claridad del agua, todo ser viviente que yacía bajo su húmedo manto es perfectamente perceptible a mis ojos. A la hora de descansar, la elección no podría haber sido mejor. La casa rural Los Quintanares no solo está situada en un pueblito muy pintoresco, sino de esos que son tan tranquilos que descansás o descansás. El restaurante, como pueden ver en las imágenes, lo disfruté desde el primer plato, muchas gracias, hasta el postre. Aproveché a conversar con Juan José, su propietario. Bueno, estamos esta noche en Río Seco de Soria. Parte de nuestro recorrido, paré acá a hacer noche y a comer. Bueno, estuvieron viendo en las imágenes unas delicias que preparó en la cocina este señor y su equipo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero que te presentes y que nos cuentes un poco en dónde estamos. Hace ya un tiempo me contaste que decidiste abrir un hotel rural y a partir de eso, bueno, pues mira, soy Juanjo y bueno, soy el gerente del Hotel Rural Quintanares. Es un hotel familiar que poquito a poquito ha ido creciendo. Llevamos trabajando desde 1995. Empezamos con un pequeño hotel de 5 habitaciones y un comedor pequeñito y ahora pues bueno, hemos terminado poco a poco. Hicimos una gran reforma hace 5 años, fue lo que nos dio el gran empujón y a ir cambiando a una cocina un poco mimando el producto, pero ya un poco más de restauración. Y el pueblo este tiene una particularidad, que es un campo de golf natural, me habías contado. Bueno, sí. Estamos en un pueblo muy pequeñito, que estamos 120 habitantes empadronados, pero es un pueblo bastante dinámico, que hay bastante gente joven, que no es lo normal en la provincia de Soria. Y bueno, y lo que ha hecho el ayuntamiento es pequeños proyectos que van haciendo que el pueblo no se hunda e incluso se mantenga la población. Mantenemos la escuela abierta con un proyecto de casas con viviendas sociales. Se hizo un proyecto muy bonito de un campo de golf natural dentro de un sabinar, que es espectacular el sitio y con unos costes muy bajos de mantenimiento. Es un campo de 9 hoyos, par 70, y tiene su slope y su handicap. Entonces, todos los torneos que se hacen, que hacemos uno al mes durante todo el año y que buscamos patrocinadores, pues se suben a un programa informático y el jugador que juega aquí le sube y le baja el handicap como en cualquier campo de golf de España. O sea, que tiene su dificultad, no tenemos bunkers, no tenemos unos greens perfectos, pero tenemos la dificultad que está dentro de un bosque y enseguida, en cuanto fallas el golpe, tienes problemas, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo por todo este tiempo. Ya se nos está haciendo de noche y mañana queremos ir a ver estos lugares de los que estamos hablando y que, bueno, ustedes van a estar viendo en las imágenes en estos momentos. Nosotros lo vamos a ir a ver mañana por la mañana, así que vamos a ir a descansar para mañana levantarnos temprano, madrugar y poder ir a hacer algunas tomas allí para poder compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias, Juanjo, por Bueno, a ti ha sido un placer y una experiencia que no conocía y me ha sorprendido todo el trabajo que lleva, que parece que ser un youtuber es algo facilísimo, pero me ha sorprendido. Muchas gracias. A ti, encantado. El Burgo de Osma, antigua y monumental ciudad episcopal, se sitúa al pie del río Ucero. Allí se encuentra uno de los recintos medievales mejor conservados de toda la provincia. Historia y leyenda se entremezclan en San Esteban de Gormaz, al amparo de la sombra protectora de los restos del castillo de origen árabe
del siglo IX. Sin duda, habrá que volver por estas tierras, ya que tengo la sensación de que hay mucho más por recorrer. Pero hasta aquí ha llegado mi viaje. Tengo que volver a Madrid y devolver el coche a su verdadero dueño. Ha sido una verdadera aventura escapar de la gran ciudad por unos días.